para moverse, para convencernos, Señor. Convéncenos, Espíritu Santo, de toda verdad. Convéncenos de esas verdades eternas. Enséñanos. En el nombre de Jesús oramos y atamos, tomamos autoridad como iglesia de Jesucristo y atamos todo espíritu de oposición, todo espíritu de incredulidad, todo espíritu de oposición a tus verdades, a la obra tuya. Y en el nombre de Jesús declaramos que tu Espíritu Santo tiene toda la libertad en este lugar para manifestarse, Señor. Te lo pedimos esperando que tu palabra tenga un lugar en nuestros corazones, porque todo lo rogamos en el bendito nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Hemos leído estos dos versículos y dice claramente este versículo: y no hay otro Dios, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí. Nadie hay semejante a mí. Este lugar se levantó, se transformó para que aquí nosotros pudiéramos darle honra y gloria a Dios, para que aquí podamos nosotros tener comunión con Dios. Y no es porque solamente aquí podamos tener comunión, sino porque como iglesia, como cuerpo, entonces es el lugar donde nosotros podemos estar en coinonía, en comunión con nuestro Dios. Por eso es importante que nosotros podamos conocer a Dios mejor. Es importante que nosotros debemos darle importancia a lo que es importante para Dios. A veces nosotros le damos importancia a otras cosas, y lo que es importante para Dios muchas veces no es importante para nosotros. Aun cuando somos cristianos, aun cuando nosotros en algún momento dado podemos predicar o definirnos como hijos de Dios, pero muchas veces no es importante lo que a Dios sí es importante. Debemos de valorar lo que tiene valor. Debemos darle el valor a las cosas que realmente tienen valor. A veces nosotros valoramos cosas que no tienen valor, pero para nosotros sí, pero para Dios no. Y hay cosas que para Dios tienen mucho valor, y por eso hay que darle valor a lo que tiene valor para Dios. Debemos de prestar atención a lo que trasciende. Debemos de prestar atención a lo que va más allá, a lo que trasciende a la eternidad, a lo que no muere, a lo que permanece para siempre. Debemos darle importancia para que tengamos, mejor ejemplo, a las cosas espirituales. Las cosas espirituales son eternas. Las cosas espirituales son las cosas de Dios, y las cosas de Dios son eternas. Y tenemos que darle importancia a las cosas eternas, a las cosas espirituales. Debemos de conocer más a Dios. Nos conviene, a todos nos conviene conocer más a Dios. Probablemente para usted no sea conveniente, pero cuando nos acercamos a Dios y comenzamos a conocer a Dios, empezamos a ver que en realidad conocer a Dios es lo mejor que nos puede suceder. Por eso el salmista dijo: el acercarme a ti, oh Dios, es el bien, y los que se alejan de ti perecerán. O sea que lo peor que un hombre puede hacer es alejarse de Dios y desconocer a Dios. Pero cuando nosotros estamos a acercarnos a Dios, definitivamente es lo mejor que nos puede pasar. Por eso es imposible, hay que tener algo en esto. No podemos estar en contra de la realidad. No podemos estar en contra de lo establecido. No podemos negar tampoco la realidad. No podemos cambiar la historia. No podemos cambiar a Dios, mucho menos. Es imposible. Es imposible querer cambiar la historia. Es imposible querer cambiar a Dios. Es imposible querer hacer a un lado a Dios. Es imposible porque simplemente lo que Él dijo: mi propósito se cumplirá y haré todo lo que yo quiero. Por eso, amada iglesia, amigos y hermanos, lo que es, y lo que será, será. Por eso
hermanos, para que reflexionemos. Este pasaje, en el versículo 10, dice la palabra de Dios: mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. La palabra consejo quiere decir también propósito. Vamos a ver en esta mañana cuál es el propósito de Dios y qué es lo que Dios desea. Primeramente, veamos cuál es el propósito de Dios. El versículo original dice: mi consejo permanecerá. La palabra consejo en el hebreo significa, yo quisiera leerlo en otra versión que este mismo versículo. Dice normalmente en la versión que leemos, Reina Valera: mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. En la nueva versión internacional dice: yo digo, mi propósito se cumplirá y haré todo lo que quiero. En otra versión dice: yo soy Dios y no hay otro, soy Dios y no hay nadie igual a mí. Yo anuncio desde el principio lo que va a pasar al final y doy a conocer el futuro desde mucho antes. Les aseguro que todos mis planes se cumplirán tal como yo quiero. Tal como yo quiero. ¿Cuál es el propósito entonces de Dios? Si Él dijo: mi propósito se cumplirá. La palabra consejo quiere decir plan, quiere decir designio y quiere decir propósito. Si definimos qué cosa es propósito, el propósito quiere decir, en la palabra, en el hebreo, en el original, es bondad. Quiere decir agradecido, amor, benevolencia, benignidad, bien, bondad, favor, fidelidad, gracia, gloria y misericordia. Qué interesante es de que la palabra propósito no tenga que ver con objetivos, no tenga que ver con otra cosa. Si nosotros tratamos de definirlo, estaríamos pensando otra cosa, pero cuando hablamos de propósito, está hablando de la bondad. Repito, está hablando de ser agradecido, está hablando del amor, está hablando de la benevolencia, está hablando de la benignidad de Dios. Por lo tanto, cuando Dios dice: mi propósito se cumplirá, está hablando de que todo el amor de Dios, si Él tiene planeado algo con respecto a su amor, lo va a llevar a cabo. Todo lo que Dios hace entonces en favor del hombre es porque Dios simplemente nos ama. Simplemente porque Él es benevolente, simplemente porque en Él hay bondad, en Él hay bienestar, en Él hay simplemente el favor de Dios, la gracia de Dios, la misericordia de Dios. Por eso, veamos nosotros en primer lugar que una de las cosas que Dios quiere, o del propósito de Dios, está en Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, versículo 28. Es un versículo que todo el mundo conoce, casi todos los cristianos. Pero vamos a ver qué dice la Biblia en Romanos 8, 28. Romanos 8, 28. Dice Romanos 8, 28, y sabemos que los que aman a Dios, que todas las cosas le ayudan a bien. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son. Fíjense bien, si Él dijo: mi propósito se cumplirá, mi propósito se cumplirá. Ya vimos qué quiere decir propósito. Dice en la versión, nueva versión internacional: ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Entonces, todas las cosas Dios las dispone, todas. ¿Y todas son? Todas. Hay veces que nosotros no entendemos por qué hay adversidades, hay circunstancias aparentemente desagradables o desfavorables, y no entendemos qué está pasando, porque a veces pensamos que porque somos cristianos o porque somos hijos de Dios, no vamos a pasar por alguna situación aparentemente negativa o aparentemente mala. Pero la Biblia dice que todas las cosas
Eso incluye los problemas, incluye las enfermedades, incluye los contratiempos, incluye todo lo que nosotros vivimos, lo que nosotros experimentamos en esta tierra, en nuestra vida. Por eso dice que a los que aman a Dios, todas las cosas la ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Conforme a su propósito. Entonces Dios dispone todas las cosas para nuestro bien. Y si Él dice de que se va a llevar y Él va a cumplir su propósito, entonces no podemos nosotros evitar de que vengan situaciones difíciles en aquellos momentos de adversidad, en aquellos momentos de oscuridad, en aquellos momentos de confusión, en aquellos momentos en donde simplemente no vemos el panorama claro, o vemos que se nos cierran las puertas, o las oportunidades se acaban, o como que no hay esperanza en nuestra vida. Nunca olvidemos que como hijos de Dios, Dios va a llevar a cabo su propósito. Dios va a llevar a cabo su propósito. Y todo obra para bien a los que aman a Dios. También en Efesios capítulo 1, versículo 11, dice la Biblia que Dios nos escogió para que seamos herederos. Vamos a ver la Biblia en Efesios capítulo 1 y vamos a leer el versículo 11. Dice la palabra de Dios: en Él, asimismo, tuvimos herencia. ¿Quién es Él? Nuestro Señor Jesucristo. En Él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme a qué? Al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. No sé si están leyendo conmigo. En otra versión dice: en Cristo también fuimos herederos, pues fuimos predestinados según el plan de aquel que hace todas las cosas conforme al designio de su voluntad. Entonces, miren que otro propósito de Dios es que nosotros seamos sus herederos. Yo no sé hasta dónde usted puede entender esta verdad. ¿Saben cuándo va a ser posible? Muchas veces cuando nosotros no hemos entendido, no hemos experimentado nuestra verdadera identidad con Dios, mientras no suceda esto, nosotros vamos a tener problemas para aceptar estas verdades eternas. Vamos a tener problemas para digerir esta palabra de Dios, porque a veces nosotros tenemos actitudes tan negativas con Dios y a veces nos comportamos como pordioseros en lugar de comportarnos como verdaderos hijos de Dios. Y la Biblia dice que si somos hijos, somos también herederos. Y no solamente herederos, sino además como herederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Entonces, el propósito de Dios es que nosotros recibamos herencia. ¿Recibamos qué? Herencia. La palabra herencia significa asignar un privilegio. Y el Señor quiere asignarnos a nosotros privilegios. Cuando nosotros pensamos que sí es cierto, tenemos una herencia en el cielo, pero hay cosas, por ejemplo, la Biblia dice que los hijos es herencia de Jehová. ¿No? ¿Sí o no? He aquí, herencia de Jehová son los hijos. Cosa de estima es el fruto del vientre. Hay muchas cosas que Dios nos ha dado.